Bueno, veníamos charlando entonces un poco de todo lo que era la seguridad, la escena y la situación y de todos los factores que nosotros debíamos tener en cuenta justamente para estar atentos, primero cuidarnos nosotros, en segundo lugar cuidarnos también nosotros y en tercer lugar cuidarnos nosotros para poder cuidar a nuestra víctima, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos llegando, dijimos que estábamos muy acostumbrados a todo lo que era esta visión en tubo, ¿sí? A partir de este momento, nosotros empezamos a tener una mirada mucho más global, donde nosotros vamos a ir evaluando toda la escena a partir del momento que nosotros nos vamos acercando a la situación del accidente o acercando a la víctima, ¿sí? A ver, las condiciones ambientales son sumamente importantes desde el momento que si nosotros venimos manejando nuestro móvil, que generalmente es un móvil más alto, una ambulancia, una autobomba, tiene otro tipo de altura, tiene otro tipo también de estabilidad, entonces los factores como el viento los tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, a ver, algunas situaciones que vamos a poder ir viendo o descubriendo a medida que nos vamos acercando. Podemos encontrar un incendio, podemos encontrar algunas situaciones de cortocircuitos o cables eléctricos que puedan ser un peligro latente a nuestra tarea. Nos podemos encontrar también con todo lo que es materiales peligrosos. También es muy importante que nosotros, a medida que nos vamos acercando a la escena, estemos atentos a nuestro equipo de protección personal para que si vamos a estar trabajando con las personas, primero nos cuidemos nosotros y también cuidemos a las víctimas, vamos a encontrar fluidos, todo lo que es sangre, entonces toda esta situación que vamos a ir encontrando, nosotros debemos tenerla previamente en vista para poder avanzar y estar haciendo un trabajo seguro. Primero yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo, ¿sí? Si la escena está segura, me acerco y trabajo con la víctima. Si la escena no está segura y hay riesgo inminente de vida, trato de sacarlo rápidamente a la víctima y después trabajaremos en un lugar seguro. Ahora, si realmente es muy peligroso y no voy a poder hacer alguna intervención sin ponerme en riesgo, también tranquilamente podemos dejar la situación porque nosotros debemos preservar nuestra vida, ¿sí? A ver, no solo vamos a llegar a accidentes, vamos a llegar también, tal vez, a lugares donde encontremos una escena del crimen. Entonces vamos a tener que trabajar con mucho cuidado porque podemos llegar a encontrar armas, podemos llegar a encontrar elementos punzocortantes que de alguna forma pongan en peligro nuestra integridad física, ¿sí? Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? La seguridad, la escena y la situación no son eficientes si no hacemos un verdadero trabajo en equipo, chicos. Y acá estamos involucrados absolutamente todos, no solo los profesionales, sino que también la comunidad. Si nosotros estamos pidiéndole a una persona que vaya a hacer el corte de esquina, el corte de tránsito, si a otra persona le estamos pidiendo que busque agua, si a otra persona le estamos pidiendo que busque un botiquín, también tenemos que tener los cuidados para esa persona, ¿sí? Entonces, nosotros de alguna forma tenemos que velar por su integridad, pero ellos también tienen que hacer un trabajo seguro, pensado, para que nosotros también podamos seguir trabajando de una forma confiable. Entonces, sobre todo el trabajo en equipo en nuestras dotaciones. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir con protocolos aceitados, protocolos internacionales que van a hacer lo mismo acá, en Jamaica, en Chile o en China, ¿sí? Pero sabiendo que dentro de un equipo hay distintos roles, donde algunos van a ejercer un papel de liderazgo y otros vamos a hacer un trabajo de equipo ejecutivo, donde vamos a encontrar personal sumamente capacitado o personal que no sea tan fuerte para algunas tareas. Por eso, de alguna forma, debemos compensar y hacernos fuertes en nuestras debilidades. Si nosotros trabajamos en equipo y sabemos cuáles son las debilidades de mi compañero, es muy probable que ese compañero no lo mandemos a que haga una acción en la cual él no sea fuerte. Simplemente nos vamos a apoyar con su trabajo, con su apoyo en otras situaciones, pero tal vez no lo vamos a exponer a ese compañero porque tal vez no está preparado para estas situaciones.
Y evidentemente en un equipo también tiene que surgir un liderazgo natural, más allá del liderazgo ejecutivo, donde algunos tal vez tengan que tomar decisiones y esas decisiones muchas veces tengan que ver con la vida de la otra persona, ¿sí? Bien, con el tema del liderazgo, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una persona que no sea autoritaria, pero sí que sepa mandar, que sea vertical, donde realmente sea un ejemplo para sus compañeros, donde pueda servir como una referencia y donde pueda estar a la cabeza de las distintas situaciones. Un líder generalmente acompaña a su grupo, ¿sí? Un líder generalmente no lo descuida a su grupo. Pero, a ver, un líder también tiene muchas funciones a tener en cuenta porque es muy importante en el trabajo de equipo que logremos una contención afectiva, sociológica, psicológica, ¿sí? Una contención donde nuestro equipo se sienta cuidado, donde nuestra víctima también se sienta cuidado. Pero a su vez tenemos que ir viendo todo lo que son las cuestiones organizativas, porque en la cabecita de un líder tiene que estar atento justamente a cómo desarrollar determinados protocolos o qué actuar o qué herramientas utilizar. Entonces, a través de la capacitación, de la incentivación de su equipo, evidentemente va a ser situaciones muy operativas donde de alguna forma este equipo va a estar preparado con todas sus funciones. Cada uno va a saber qué es lo que tiene que hacer y también va a saber dentro de este orden vertical que si nuestro líder le da una tarea totalmente distinta, él la va a poder realizar sabiendo que tiene un equipo de contención que va a estar al lado de él, ¿sí? Ahora, también es importante que nosotros como equipo aprendamos a tener un sentido de pertenencia, donde un escudo, una camiseta, un uniforme signifique una entrega, ¿sí? También es muy necesario que nosotros, a través de nuestra capacitación, de nuestra formación, logremos hacer una templanza, poder tener sabiduría, aprender nuevos procedimientos, nuevos protocolos, saber aplicarlos. Sumamente prudentes debemos ser y tener en cuenta que no todos tienen los mismos tiempos. Entonces, en este equipo vamos a fomentar todo lo que es la paciencia, todo lo que es la tolerancia, todo lo que es la templanza, ¿sí? Pero es muy importante también ser autocríticos, porque de alguna forma nos va a dar la posibilidad de tener otra mirada y de poder tener un crecimiento mayor. Un equipo que no tiene humildad, la verdad que es un equipo que no va a trabajar eficientemente. Y esa humildad va a estar apoyada generalmente en las acciones de su líder, que va a estar conteniendo y acompañando a todo su grupo, a todo su equipo. Un equipo es el grupo socialmente constituido, organizado para un servicio específico, que responde a normas propias con un objetivo común. En este caso, nosotros estamos conformando un equipo para tratar de tener una comunidad entrenada, para tratar de que todos manejemos los mismos protocolos y ponerlos al servicio de la comunidad para salvar vidas. Pero hay cuestiones que son muy importantes dentro de un equipo, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros debemos saber que nuestras funciones operativas deben ser tratadas con mucha objetividad y que deben ser sostenidas no solo por el líder, sino también por los compañeros que conforman ese equipo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a manejar con una disciplina, con seguridad en lo que hacemos, con un orden en el procedimiento de cómo efectuamos nuestras cosas, y vamos a ser profesionales porque vamos a estar capacitándonos, entrenándonos y preparándonos siempre para lo peor, aunque tal vez necesitemos lo menos, pero siempre vamos a estar preparados y nos vamos a entrenar para lo peor, ¿sí? Ese sentido de pertenencia que tiene un equipo, esa identidad nos lleva a una lealtad. Y esa lealtad es muy buena porque una sociedad que está ávida de contenciones, ávida de necesidades, necesita un equipo bien conformado, donde no permita los líos, los despelotes, los puteríos, ni nada por el estilo. Esa lealtad nos va a permitir, con ese sentido de pertenencia, preocuparnos por este equipo, ¿sí? Y este equipo debe trabajar de alguna forma únicamente concentrado en la situación que tenemos al frente.
las diferencias que nosotros tal vez podamos llegar a tener con nuestros compañeros, las trataremos fuera del equipo, las trataremos como adultos, con una coca de por medio, con un café, con una charla, ¿sí? Hoy por hoy no hay cosas que no se puedan solucionar. Bien, pero es necesario empezar a ver dónde vamos a empezar a trabajar y aplicar todo lo que es el CES, la seguridad, la escena y la situación. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta que generalmente la mayoría de los accidentes empiezan tal vez justamente en nuestro hogar. Y a ver, el hogar y sus apéndices, sus anexos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud define a todo lo que son los accidentes del hogar, a todos aquellos que de alguna forma suceden en el ámbito hogareño, en las distintas partes de una casa. Pero también tengan en cuenta que estos accidentes hogareños son trasladados a los ámbitos educativos, porque se considera que los ámbitos educativos están considerados justamente como el primer lugar de enseñanza de la familia y es donde la gente después, o los jóvenes, nuestros niños, justamente comparten mucho tiempo y justamente son ámbitos muy parecidos a un domicilio porque van a tener su tutor, van a tener su persona de cuidado, van a tener su espacio de recreación, su espacio de estudio, pero también van a tener sus espacios de peligro. Entonces, situaciones que nosotros vamos a encontrar en un accidente del hogar, nada, una variedad infinita de situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que tener una cultura general para todas esas situaciones que se puedan presentar, desde el hogar como en nuestro ámbito educativo, ¿sí? Y después llevándolas también a nuestro ámbito laboral, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestras zonas agrestes, a nuestras zonas rurales, etcétera, etcétera. Podemos encontrar incendios por accidentes múltiples de electricidad, de tal vez fluidos combustibles, donde esos incendios puedan generar quemaduras, donde también puedan generar heridas, donde también pueda encontrarse una asfixia, ¿sí? O intoxicaciones por inhalaciones. A ver, son situaciones que son cotidianas. ¿A quién de nosotros no les pasó algo de esto en nuestra casa, en nuestro domicilio, con nuestros niños o con nuestros adultos mayores? ¿Sí? La posibilidad de una descarga eléctrica, la posibilidad de una intoxicación por la combinación de determinados materiales que generan un ambiente tóxico. A ver, las intoxicaciones por comida en mal estado son también preponderantes. Hay veces que nosotros nos dejamos estar o hay veces que la misma comida que nosotros compramos llega enlatada y ya está en mal, no se está manteniendo perfectamente, ¿sí? Todo lo que es, por ejemplo, los ácidos. ¿Sabemos bien qué ácidos podemos mezclar? Sobre todo con todo lo que son los productos de limpieza. Cuando nosotros decimos, bueno, le ponemos un poquito de detergente, más un poquito de lavandina, pero también le pongamos, por decirles, este perfume. Entonces, ver toda la combinación de situaciones que se pueden dar a través, tal vez, de una buena acción que pretendemos hacer, ¿sí? A ver, intoxicaciones por alcalisis, todo lo que son los jabones, los limpiadores, todo lo que son las ingestas o inhalaciones y el contacto con la piel y las mucosas de algunos elementos de limpieza, algunos desodorantes, ¿sí? También la ingesta de determinados líquidos, por ejemplo, el alcohol en su diversidad o en su variedad, ¿sí? Entonces, comidas que pueden estar también contaminadas y algunas personas que tengan alguna sensibilidad y que de alguna forma no, que sean alérgicas o intolerantes, ¿sí? Por ejemplo, a nuestro domicilio puede venir una persona que sea celíaca y nosotros no sabemos y en una de esas le estamos haciendo un mal con una contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de cuidarnos con respecto a todo lo que son las intoxicaciones. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir las intoxicaciones?
es un tema sumamente importante para nosotros. Guardar todo tipo de sustancias, pero en los lugares adecuados, totalmente fuera del alcance de los niños o de las personas mayores que tal vez no tengan la capacidad de discernir algunos peligros, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos algún adulto mayor en nuestra casa, a nuestro cuidado, muchos de nosotros tenemos niños, muchos de nosotros muchas veces tenemos algunos hábitos que no son los más correctos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, lavandina, no la tengo que guardar en una botella de gaseosa, por decirles una marca, no la voy a guardar en una botella de spray, ¿sí? Porque va a ser un líquido transparente que nosotros vamos a pensar, por lo que dice el envase, que es una gaseosa, y en realidad no es una gaseosa, son otros químicos que nos pueden perjudicar. De hecho, hubo un caso acá en Córdoba, no sé si recuerdan, una chica que fue a un restaurante, en ese restaurante habían puesto en una botella, creo que de 7-Up, una serie de líquidos tóxicos, y uno de los mozos lo encontró, dijo, dejaron esta botella, la metió en la heladera, de golpe eso parecía que era una bebida fresca para consumo de los clientes, llega esta persona, le dan esta bebida y resulta que empezó a quemarse viva por todos los químicos que estaba ingiriendo de forma involuntaria, chicas. Realmente fue un accidente. Entonces, si nosotros vamos a utilizar un envase que no es el correcto, que no es el apropiado, veamos de identificarlo y de rotularlo para que esa persona que tiene la posibilidad tal vez de llegar a ese producto, sepa que es un producto tóxico, que es un producto peligroso, que es un producto que puede generar un daño severo y, por qué no, también la muerte, ¿sí? Estar muy atento a todo lo que son las instrucciones y tratar de evitar la combinación de sustancias porque nosotros no sabemos cuáles son los gases que se puede conformar con esa combinación química, ¿sí? Con respecto a todo lo que son los medicamentos, nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que son las fechas de vencimiento, también tenemos que estar atentos de no dejar el medicamento al alcance de los niños. ¿Cuántos de nuestros abuelos dejan sus pastillas en la mesa de luz? ¿Cuántos de nuestros abuelos comparten con sus nietos? Entonces, nunca hay que dejar medicamentos al alcance de los niños y tampoco mezclar los envases, porque todas estas son situaciones que nos llevan a una posibilidad de intoxicación, ¿sí? Con respecto a las quemaduras, habíamos dicho que podíamos tener distintos tipos de quemaduras y estamos haciendo un pantallazo general para tener una cultura general de distintas situaciones que nosotros debemos tener en cuenta para prevenir en nuestra casa. Fíjense cómo la seguridad la estamos ya incorporando al cambiar algunos hábitos. La escena es lo potencial que estamos viendo y también estamos haciendo una prevención justamente examinando qué situación vamos a tener a la hora de encontrarnos con una persona que está ingiriendo medicamentos o que está intoxicada o que está con algún tipo de problemas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que con respecto a las quemaduras, podemos encontrar quemaduras por fuego, por radiación, ¿sí? Quemaduras por sol también, por líquidos y también por contactos. Ahí es donde nosotros también tenemos que entrar a ver la seguridad del hogar para evitar todo lo que son los contactos con los radiadores, con los centros de calor, un horno, enseñarle a una criatura que no hay que apoyarse en el horno, que no hay que acercarse, nunca dejar un horno prendido con las criaturas sueltas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y evidentemente dentro de lo que son las quemaduras, vamos a poder diferenciar quemaduras de distinto grado, primero, segundo y tercer grado, eso ya lo vamos a ir viendo también, es toda una materia el tema de las quemaduras, quédense tranquilos que lo vamos a poder repasar perfectamente. Otro de los accidentes frecuentes que nosotros vamos a encontrar en un domicilio son justamente las situaciones de asfixia, donde vamos a encontrar tres tipos de asfixia, ¿sí? Por sofocación, por inmersión y por la broncoaspiración. La asfixia por inmersión, perdón, es por permanecer debajo del agua un tiempo prolongado, por la broncoaspiración, justamente objetos pequeños o extraños, a todo nuestro cuerpo,
ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos con las distintas indicaciones de los elementos de juego de nuestros niños, ver de no darle juguetes para chicos más grandes a chicos más pequeños, etcétera, etcétera, ¿sí? Y muchas veces asfixias involuntarias por sofocación, con el exceso de ropa, cuando los cubrimos a nuestros pequeños, con el tema de las almohadas, con el tema de los movimientos, el tema de las bolsas de plástico, etcétera, etcétera. Heridas vamos a encontrar de distintos tipos y de distintos factores. Generalmente son heridas punzocortantes o cortantes, ¿sí? El aplastamiento o el machacamiento de los dedos de los niños con las puertas son accidentes sumamente comunes, tal vez accidentes involuntarios, donde también empieza a jugar más allá de los factores de una casa, los factores externos, como son el clima, ¿sí? El viento. A ver, tener cuidado que si hay armas de fuego en la casa de alguno de nosotros, estén perfectamente resguardadas, no al alcance de los chicos, ¿sí? Mucho cuidado con el tema de las caídas en las escaleras, la protección de las esquinas. Fíjense cómo de golpe estamos teniendo otra mirada, estamos empezando a proteger a nuestra gente, estamos empezando a ver que un mueble que puede estar perfectamente como un elemento de decoración, también puede ser un elemento potencial de peligro, ¿sí? Donde tal vez no lo habíamos tenido en cuenta, pero un simple cuidado puede llegar a prevenir. Con respecto a los incendios, también es otra materia que la vamos a ver después en profundidad, no se preocupen, pero uno de los principales accidentes que nosotros vamos a encontrar en una casa es que dejan un velador cerca de una cortina, cables cortos, entonces un mínimo movimiento, tal vez tire el velador, o el juego de los chicos de una pelota, hace que ese velador tome contacto con la cortina y evidentemente la temperatura con el material inflamable se genera la ignición. Eso también los compañeros bomberos después nos podrán hacer alguna ayuda con respecto a estas situaciones, ¿no? A ver, fíjense cómo situaciones cotidianas, cuántas veces nosotros utilizamos una zapatilla eléctrica o un triple y las recargamos y le volvemos a poner otra zapatilla y de golpe un triple para 3 artefactos eléctricos está alimentando 7, 8 celulares, 7, 8 bocas en una reunión. Entonces, esas sobrecargas en la línea eléctrica pueden generar también una ignición, un fuego, y nosotros debemos estar muy atentos con eso. Y sobre todo, y ya hace algunos años, se viene haciendo una campaña muy fuerte para dejar de utilizar la pirotecnia y sobre todo que los niños o personas que no están acostumbradas al manejo de la pirotecnia lo sigan haciendo, ¿sí? Realmente son elementos sumamente peligrosos, donde son muy comunes en los domicilios a la hora de festejar un cumpleaños, a la hora de festejar alguna celebración típica o religiosa, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para hacer una buena prevención de incendios? Evitar todas las causas anteriores, todo lo que es el manejo de estructuras eléctricas tiene que ser hecha por personal matriculado, igual todas las instalaciones de gas también deben ser seguras, ¿sí? Por personal que sea realmente experto. A ver, es importante que en nuestra casa también pongamos algunas señales de advertencia. Eso nos va a permitir prevenir. Si nosotros ponemos la lavandina en una botella, le pongamos una carabela, le pongamos peligro, la pongamos en altura, eso también va a ayudar a que nuestros niños estén mucho más seguros. Bien. El manejo adecuado del gas, habíamos dicho, de las instalaciones. Nunca tenemos en cuenta esto de que nuestras garrafas de gas muchas veces las ponemos tan cerca de la cocina que no es correcto, porque eso también levanta temperatura y puede generar algunos inconvenientes con respecto a eso. O los caños flexibles, o de golpe utilizamos alguna manguera, o de golpe utilizamos material que no es el adecuado para todo lo que son las conexiones de gas, ¿sí? O material que está fuera de norma. Entonces,
tranquilamente esas situaciones que nosotros las vemos como comunes, normales. No, ¿para qué vamos a llamar al gasista, al plomero? Si yo, mirá lo que puedo hacer, lo soluciono de esta forma. Son situaciones que nos van poniendo en riesgo y no solo a nosotros, sino que también generan un riesgo potencial para toda la comunidad, ¿sí? Bien. Con respecto a la electricidad, es necesario que, a título de cultura general, sepamos que hay distintos tipos de electricidad y, sobre todo, la tensión. Todo lo que es digamos, la cantidad, la fuerza, la potencia de la electricidad, ¿sí? Desde la baja tensión, que es peligrosa, toda la baja tensión es lo que nosotros vamos a encontrar en un domicilio, desde los 50 voltios a los 1000 voltios hasta la alta tensión con evidentemente fuerzas muy fuertes de electricidad. Y con respecto a los tipos, vamos a encontrar la electricidad continua, la alterna, ¿sí? La monofásica, etcétera, etcétera. También es importante que nosotros sepamos qué tipo de electricidad tenemos en cada uno de los domicilios o estar atento al abordaje de un domicilio cuando estamos ingresando. Por eso también habíamos hablado de un trabajo de interfuerzas. Mientras está llegando la unidad de rescate, también estamos consultando desde la central de despacho a la empresa provincial de energía para que a través de los planos o a través del asesoramiento nos puedan dar algunas indicaciones que puedan ser sumamente necesarias e interesantes para todo lo que va a ser nuestro trabajo, ¿sí? Bien. Con respecto a los choques eléctricos, ya sea por contacto directo o indirecto, podemos encontrar que eso va a generar un tetanismo muscular, también la muerte, la fibrilación ventricular, en muchas quemaduras, heridas, desde trastornos respiratorios, todo lo que es, por ejemplo, una explosión, un incendio, y por qué no hablar de otras secuelas que pueden llegar a ser permanentes, ¿sí? En la primera respuesta es sumamente importante, chicos, sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta una secuencia para poder ordenarnos. Esta secuencia va a estar dada en todo lo que es la seguridad, la escena, la situación, como el Padre Nuestro, como la primera regla de nosotros. Primero nosotros, en segundo lugar nuestra seguridad, en tercer lugar nosotros, ¿sí? Fíjense que para nosotros es realmente muy importante estar seguros. Recuerden que estamos potenciados para, o tenemos la posibilidad de prestar alguna ayuda, ¿sí? Siempre vamos a activar todo lo que es el servicio de emergencias médicas, porque no sabemos hasta qué punto nuestra ayuda va a durar, hasta dónde vamos a aguantar o hasta dónde nuestro conocimiento o nuestras fuerzas van a llegar. Por eso, con la activación de los distintos sistemas y las distintas fuerzas, nosotros sabemos que la caballería viene en camino y nos va a ayudar. Detectar cuál es la fuente de peligro, cuál es la fuente donde nosotros tenemos que hacer mayor hincapié y saber por qué pasaron las cosas. Entonces, de esa mirada en tubo, empezar a tener una mirada mucho más global nos permite hacer una rápida detección de la fuente de los peligros. Hay que tratar de minimizar o neutralizar esa fuente de peligro. Ahí nos vamos a apoyar nuevamente en todo lo que es el aviso, en todo lo que es el despacho técnico, que nos va a estar dando permanentemente información accesoria de cómo trabajar con algunos protocolos, ¿sí? Bueno, tratar de sacar al accidentado de forma segura de la zona, de la escena de trabajo, y ver de que esa persona reciba una atención primaria. Algunas cosas para recordar. Socorrer significa prestar asistencia a una víctima que se lesiona o enferma súbitamente. Recuerden que el socorrer no solo está dado en todo lo que son los procedimientos, una primera asistencia médica, ¿sí? El socorrer también está dado en esa ayuda que nosotros podemos dar, en darle calor, en darle la contención, en hacer el corte del tránsito, en hacer también la llamada de emergencia. Por eso también después nos vamos a entrenar en todo lo que es el procedimiento correcto para poder hacer una llamada de emergencia, ¿sí? La atención de la víctima es efectiva solo si se inicia de inmediato. Entonces, no perdamos tiempo,
Por eso es que generamos nuestras redes de autoprotección y por eso es que tratamos de ser una comunidad sumamente entrenada. Hay una cadena de atención a la víctima, que esto siempre está bueno que lo tengamos en un orden para poder comprender y poder trabajar de una forma mucho más efectiva, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre vamos a hacer una evaluación de todo lo que es la escena. Vamos a ver todo lo que involucre a esa persona, a esa situación que está pasando. Pero antes de meter la mano en la escena, observamos los peligros inminentes, los riesgos, las vulnerabilidades. Y por sobre todo, si yo estoy seguro. ¿Se entiende, chicos? Es sumamente importante para nosotros que tomemos el criterio de primero yo, mi seguridad primero. Luego pasaremos a los procedimientos normales que nos indican los protocolos para hacer una evaluación primaria, donde vamos a ver rápidamente en cuestión de pocos minutos si hay un riesgo de muerte inminente. Si hay un riesgo de muerte inminente. Luego, después de haber podido pasar la evaluación primaria, y ya con mucho más tiempo, porque evidentemente los protocolos nos dicen de que vamos a poder entrar a buscar otro tipo de lesiones, otro tipo de enfermedades, vamos a estar haciendo la evaluación secundaria, que es una evaluación un poco más minuciosa, con la cual ya contamos con mucho más tiempo. ¿Sí? Bien. La evaluación de la escena debe ser permanente, para que esta escena no vaya a cambiar, ¿sí? Ver cuáles fueron los mecanismos de daño, la cinemática del trauma, la cantidad de víctimas que podemos tener o encontrar en ese lugar. Siempre vamos a evaluar a la escena, siempre, chicos, porque si no, es muy probable que cometamos algún tipo de error. Nos vamos a proteger y va a ser nuestra prioridad siempre la seguridad. Entonces, vamos a tener esta secuencia para que la recordemos: seguridad, escena y situación. Vamos a aplicar el sensorio, nuestros sentidos. Vamos a ver todo lo que son los signos vitales en todo lo que es una primera evaluación muy rápida, ¿sí? No necesitamos aparatos, por eso vamos a utilizar nuestros sentidos. Vamos a activar a la ayuda, a la caballería, al servicio de emergencias médico. Vamos a utilizar la regla pedir para hacer un correcto llamado de emergencia. Un primer reconocimiento rápido, la evaluación de todos los problemas con riesgo de muerte. Vamos a ver cuál es el estado de conciencia de esa persona, cuál es su respiración, si tienen hemorragias o no. Con respecto, ¿cómo vamos con los tiempos? 4 minutos. Bien, con respecto a la respiración, vamos a verificar si la víctima respira, lo podemos hacer sin ningún tipo de instrumentos. Vamos a ver, ¿sí?, el movimiento de inspiración, de expiración. Entonces también podemos poner la mano sobre el pecho, sentir. Fíjense cómo estamos usando nuestros sentidos para hacer un primer reconocimiento. Entonces, estamos viendo, escuchamos si esa persona está respirando, tocamos para ver si tenemos una elevación de su pecho o no. Rápidamente debemos detectar las hemorragias, cuál es la fuente y ver qué tipo de hemorragias, ¿sí? Para ver también si necesita, no es lo mismo una hemorragia arterial que una hemorragia venosa. Entonces, ahí vamos a ver también cómo reacciona la piel de la persona, estamos viendo, estamos sintiendo, viendo la temperatura. Fíjense cómo en este sensorio estamos utilizando todo lo que son nuestros sentidos. Y vamos a ver, por supuesto, el estado de conciencia. Determinar si la víctima está consciente, ¿sí? Le vamos a pegar un pequeño sacudón en nuestros hombros, le vamos a decir: hola, soy rescatista, me escucha de un lado, me escucha del otro, ¿sí? Entonces, también vamos a ver si esa persona se encuentra bien, si está consciente o no está consciente. Puede pasar que esa persona esté consciente y se esté haciendo el sonso. Entonces, también podemos aplicar un pequeño estímulo doloroso para ver si esa persona responde o no responde. Entonces, fíjense cómo a través de estos sentidos estamos haciendo una primera evaluación rápida del estado del paciente, ¿sí? Con respecto a los más chiquitos, algunas cuestiones a tener en cuenta: en la palma del pie le podemos pasar, hacer un pequeño pellizco, ¿sí? Ver qué tipo de movimientos tiene, a ver, hacerle un soplido en su cara o tratar de llamarlo por su nombre. Bien. Acá vamos a ir, a ver si nos va a dar el tiempo con esto. Bueno,
En el primer reconocimiento, rápidamente vamos a ver. Si la persona está inconsciente, vamos a hacer en este orden, lo que es el ABC, la apertura de vía aérea, después una ventilación y verificar la circulación de esa persona, ¿sí? Si la persona está consciente, vamos a seguir con todo el segundo reconocimiento porque eso nos indica de que de alguna forma también nos puede contestar, la víctima está colaborativa, entonces vamos a ver cuál es el déficit neurológico que tiene y vamos a exponer su cuerpo a todo lo que es la búsqueda de hemorragias, laceraciones o deformidades que podemos encontrar con las fracturas. Esta secuencia de seguridad, escena, situación, hacer todo lo que es el llamado al servicio de emergencia médico, aplicar el sensorio, en primer momento el ABC rápidamente, ¿sí? Si está inconsciente veremos si aplicamos el protocolo de RCP o no, ¿sí? Si tenemos un poquito más de tiempo haremos el segundo reconocimiento, todo lo que es el D y el E, y vamos a aplicar el pedir en nuestro llamado. Vamos a encontrar una posición que es adecuada, vamos a encontrar esta posición que se llama posición lateral de recuperación, la vamos a entrenar, ya ustedes van a ver videos que les vamos a enseñar cómo hacerlo. De esta forma, si la víctima no responde, está inconsciente, ¿sí? Y con respiración normal, vamos a ponerla en esta posición de recuperación. Esta es una posición que nos va a permitir que esa víctima respire mejor, nos va a permitir que esa víctima se estabilice y que si tiene alguna expulsión de fluidos corporales, no se ahogue con su propio vómito y demás. No se preocupen, eso ya lo vamos a ver en todo lo que es. Nos vamos a bajar, está quedando un minutito y volvemos a subir al mismo enlace, por favor. Gracias.